Cápsulas históricas. Los primeros apologistas, parte 1. La apologética es una rama de la teología cuya finalidad es, como su mismo nombre lo dice, hacer defensa de las verdades bíblicas. Como el apóstol Pedro nos lo dijo en las Escrituras, sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Pero, ¿cómo nace esta importante labor? La apologética vio la luz en los inicios mismos del cristianismo, cuando en los primeros siglos de la historia, muchos grupos desde diferentes puntos de vista trataron de atacar la fe cristiana. Esto se vio desde los días de los apóstoles, por lo que se ve cómo muchas de las epístolas registradas en la Biblia son en muchos casos respuestas a ataques que la Iglesia estaba sufriendo. Cuando el cristianismo se propagó por todo el Imperio Romano, no faltó quienes trataron de negar y enfrentar el mensaje que había sido dado por Jesús y sus apóstoles. Estos ataques venían tanto de afuera como de dentro de la misma Iglesia. En este video vamos a analizar los ataques que las personas seculares hacían contra la Iglesia. Desde fuera, había numerosas personas que rumoraban muchas falsedades sobre el cristianismo. Algunos decían que los cristianos practicaban el incesto y que mantenían relaciones íntimas con familiares. Otros aseguraban que en la Cena del Señor los creyentes comían bebés. Esto se decía porque lo único que sabían de la fe cristiana era lo que lejanamente escuchaban. En cambio, también hubo otros que desde un campo mucho más intelectual trataron de ridiculizar al cristianismo con argumentos, tales como los del conocido filósofo Celso, quien escribió lo siguiente: el Dios de los judíos y cristianos es un Dios ridículo. Por una parte dicen que es omnipotente y que es el ser supremo que se encuentra por encima de todo. Pero por otra parte, le describen como un ser curioso, que se inmiscuye en todos los asuntos humanos, que está en todas las casas viendo lo que se dice y hasta lo que se cocina. Ese modo de concebir la divinidad es un sinrazón. En todo caso, sea cual fuere este Dios de los cristianos, el hecho es que su culto destruye la fibra misma de la sociedad, pues hace que quienes lo siguen se abstengan de toda clase de actividades sociales, bajo pretexto de que participar en ellas sería adorar a dioses que no existen. Pero si en verdad tales dioses no existen, ¿por qué temerles? ¿Por qué no participar de su culto junto a la gente sensata, aun cuando uno no crea en ellos? El hecho parece ser que los cristianos, que dicen que los dioses paganos son falsos, siguen temiendo a esos mismos dioses. En cuanto a Jesús, basta recordar que fue un malhechor condenado por las autoridades romanas. Si de veras era Dios o Hijo de Dios, ¿por qué permitió que le crucificaran? ¿Por qué no hizo que cayeran muertos sus enemigos? ¿Por qué no desapareció cuando iban a clavarle al madero? Y eso de la resurrección es el colmo de las necedades cristianas. ¿Cómo han de resucitar aquellos cuyos cuerpos han sido destruidos por fuego, o devorados por los peces o las fieras? ¿Irá Dios por todo el mundo recogiendo y uniendo los pedazos de cada cuerpo? ¿Cómo se las arreglará Dios en el caso de aquellas porciones de materia que han pertenecido primero a un cuerpo y después a otro? ¿Se las adjudicará a su primer dueño? En tal caso, ¿quedará un hueco en el cuerpo resucitado del dueño posterior? Tales argumentos merecían una respuesta clara por parte de los cristianos, tanto en aquel momento como ahora. Por lo cual, algunos cristianos a quienes Dios había preparado de antemano, dedicaron gran parte de su vida a mostrar por las Escrituras y la razón misma cómo el cristianismo no era un sinsentido, sino que al contrario era lo único sensato que el hombre podía recibir en su vida. Entre ellos, el más reconocido fue Justino Mártir, considerado como el primer apologista. Él escribe lo siguiente: ¿qué clases de dioses son estos que necesitan que se les cuide? ¿Qué poder han de tener para cuidarnos a nosotros? En cuanto a la resurrección, los apologistas responden apelando a la omnipotencia divina. En efecto, si creemos que Dios ha hecho todos los cuerpos de la nada, ¿por qué no hemos de creer que pueda reconstruirlos de nuevo, aún después de muertos y corrompidos? A las acusaciones de inmoralidad, los apologistas responden a la vez con una negativa rotunda y con una acusación contra el paganismo. ¿Cómo pensar que en nuestro culto se dan orgías y uniones ilícitas?
cuando nuestros principios de conducta son tales que aún los malos pensamientos han de ser desechados. Son los paganos los que, sobre la base de lo que ellos mismos cuentan de sus dioses, y hasta a veces bajo pretexto de adorarles, cometen las más bajas inmoralidades. ¿Y cómo pensar que comemos niños, nosotros a quienes todo homicidio nos está prohibido? Son ustedes, los paganos, los que acostumbran dejar a los hijos indeseados expuestos a los elementos para que allí perezcan de hambre y de frío. Por último, se acusaba a los cristianos de ser gente subversiva, que se negaban a adorar al emperador y que por tanto destruía la fibra misma de la sociedad. A tal acusación los apologistas responden diciendo: en efecto, se niegan a adorar al emperador o a cualquier otra criatura, pero que a pesar de ello son súbditos leales del imperio. Lo que el emperador necesita no es que se le adore, sino que se le sirva, y quienes mejor le sirven son quienes ruegan al único Dios verdadero por el bienestar del imperio y del César. En conclusión, aun cuando se niegan a adorarle, los cristianos son los mejores súbditos con que cuenta el emperador, pues constantemente presentan las necesidades del imperio ante el trono celestial y por ello son, como dice el discurso a Diogneto, el alma del mundo. También Tasiano, un discípulo de Justino, escribe: todo lo que hay de valioso entre los griegos lo han tomado de los bárbaros. Así, por ejemplo, la astronomía la aprendieron de los babilonios, la geometría de los egipcios y la escritura de los fenicios. Y lo mismo puede decirse acerca de la filosofía y de la religión, puesto que los escritos de Moisés son mucho más antiguos que los de Platón, y hasta más antiguos que los de Homero. Si de veras Homero y Platón eran personas cultas, según los propios griegos dicen, es de suponerse que conocieron los escritos de Moisés. Por tanto, cualquier coincidencia entre la cultura supuestamente griega y la religión de los bárbaros hebreos y cristianos se debe a que los griegos han aprendido su sabiduría de los bárbaros. Pero en todo caso, lo cierto es que los griegos, al leer la sabiduría de los bárbaros, no la entendieron, y por tanto adulteraron la verdad que los hebreos conocían. Por tanto, la supuesta sabiduría griega no es sino un pálido reflejo y una caricatura de la verdad que Moisés conoció y que los cristianos ahora predican. Acerca de los dioses, Homero y los demás poetas griegos cuentan cosas dignas de vergüenza, pues entre ellos se practica la mentira, el adulterio, el incesto y el infanticidio. ¿Cómo entonces se nos ha de pedir que honremos a tales dioses si son a todas luces inferiores a nosotros? Por último, añade Tasiano: no olvidemos que muchas de las esculturas que los griegos adoran son en realidad estatuas de mujerzuelas y prostitutas a quienes los escultores tomaron por modelos. Por tanto, los mismos griegos que critican a los cristianos por ser de baja clase social, en realidad adoran a gentes de esa misma clase. Y fue entonces como Dios usó a estos cristianos de la iglesia primitiva, quienes en medio de la persecución que predominaba, hablaron la verdad aún en contra de los ataques de los cuales eran objeto, mostrando así que la fe cristiana va más allá de un mero sentimiento subjetivo, sino que siendo la verdad merece ser proclamada. Los cristianos no se diferencian de los demás por su nacionalidad o por su lenguaje, ni por sus costumbres. Viven en sus propios lugares, pero como transeúntes. Cumplen con todos sus deberes de ciudadanos, pero sufren como extranjeros. Donde quiera que estén, encuentran su patria, pero su patria no está en ningún lugar. Se encuentran en la carne, pero no viven según la carne. Viven en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen todas las leyes, pero viven por encima de lo que las leyes requieren. A todos aman, pero todos les persiguen. Y esto no es todo, pues mientras cristianos como Justino debían enfrentar los ataques que el cristianismo recibía externamente, la Iglesia también sufría ataques heréticos desde falsos cristianos que estaban dentro de ella, con lo cual la Iglesia también tuvo que lidiar. Pero esa es una historia para otro video. Recuerda seguirnos en nuestras páginas y compartir este contenido para que pueda llegar a más personas. Y no lo olvides, Dios está presente y no está callado.